Presentación de la documentación técnico-administrativa. Para llevar a cabo cualquier tipo de instalación, es necesario realizar determinados procesos. Deben ser definidas todas y cada una de las pautas que van a seguir para su correcta ejecución, realizando un proceso documental previo acorde a los trabajos planeados. Es imprescindible disponer de una planificación detallada tanto de las pautas documentales como de las constructivas, que serán llevadas a la práctica. Antes de ejecutar el proyecto definitivo, deben estudiarse las posibilidades y las soluciones que se vayan a adoptar y en torno a ello solicitar las licencias y tramitaciones oportunas que permitan el desarrollo del proyecto desde que se acepta hasta su entrega. El diseño, ejecución y posterior puesta en marcha de una instalación electrotécnica pasa por las siguientes fases de desarrollo. Estudio previo y redacción del proyecto. Es necesario realizar un estudio previo de las características y necesidades de la zona o edificación sobre la que se ejecutará el montaje de una instalación eléctrica de cara a la posterior redacción del proyecto por parte de un técnico titulado competente. Este análisis ha de tener en cuenta el tipo de zona o edificio, la ubicación del mismo, los posibles riesgos, el tiempo de ejecución y puesta en marcha de la instalación, la cantidad y las características, equipos y materiales que se vayan a instalar, las posibilidades de conexión, comunicación y transmisión de la información entre los componentes de la instalación, etc. Fase 2. Ejecución y seguimiento del proyecto. La ejecución del proyecto será realizada por parte de una empresa instaladora debidamente acreditada y autorizada. La empresa instaladora deberá tener en cuenta para la ejecución de los trabajos toda la información incluida en la memoria descriptiva, en los planos y en los pliegos correspondientes de la documentación técnica, utilizando los medios y materiales adecuados. Durante esta fase, resulta necesaria llevar a cabo un seguimiento constante de los procesos que garantice la correcta implantación de la instalación, dirección de obra. De realizarse cualquier modificación con respecto al proyecto original, debe quedar reflejada en la documentación. La documentación actualizada, con respecto al proyecto original, en la que se ha de indicar todos los cambios, soluciones constructivas, paso de instalaciones reales, realizadas hasta final de obra, etc., se denomina documento as built. La fase 3. Comprobación de funcionamiento. Una vez finalizada la obra, la empresa instaladora efectuará las comprobaciones necesarias para asegurar que se cumple su finalidad y que resulta conforme con el proyecto contratado y con las disposiciones reguladoras de la materia. Se ha de redactar un certificado de instalación en el que conste el resultado positivo de las comprobaciones efectuadas. Fase 4. Inscripción, registro y legalización de la instalación. En general, tras la ejecución de los proyectos de instalaciones electrotécnicas y antes de su definitiva puesta en marcha, la documentación debe inscribirse en el Colegio de Ingenieros correspondiente y en la Dirección General de Industria, Energía y Minas para que conste los efectos oportunos. Desarrollo de proyectos electrotécnicos. Para el correcto desarrollo de un proyecto electrotécnico, es necesario aportar la documentación adecuada en cada una de las fases existentes. Es por ello que, para llegar al proyecto definitivo, se han de desarrollar ordenadamente los documentos previos que lo conforman. El estudio previo consiste en realizar un sintetizado preliminar de la instalación que se defina, con el fin de otorgar una idea previa de la instalación, así como poder facilitar la posibilidad de realizar un presupuesto previo. En él se expondrán las situaciones básicas y generales antes de llevar a cabo mediciones o cálculos precisos. Para dicho trabajo, además, se podrán aportar croquis y planos orientativos. Con este estudio previo, el cliente puede tener un conste orientativo de la instalación que se vaya a realizar. En un anteproyecto, es necesario definir correctamente el tipo de instalación eléctrica atendiendo a su clasificación dentro del reglamento electrotécnico vigente en el momento, dependiendo de si trata de instalaciones de baja, de alta tensión, etc. Es la etapa anterior a la realización definitiva del proyecto de instalaciones.
En esta fase se profundiza en el resultado final de la instalación y se puede llevar a cabo un avance del presupuesto. Estos anteproyectos incluyen un croquis de la instalación eléctrica, diagramas unifinales y de conexiones, entre otros. Una vez definido el anteproyecto, aceptado por el cliente, se procede a realizar el proyecto detallado definitivo. La norma UME 157001 define como anteproyecto al conjunto de documentos en soporte físico, lógico u otro que define las características generales de un proyecto, obra, instalación, servicio o software, sin entrar en detalle de las características de cada uno de los elementos de que se compone. El proyecto básico define las instalaciones al completo y el porqué de las soluciones adoptadas. Con este proyecto se suelen solicitar las licencias o autorizaciones administrativas que permiten comenzar la instalación. Es necesario que el autor asuma la responsabilidad de dicho proyecto mediante un visado o declaración responsable para poder realizar las correspondientes solicitudes. El proyecto definitivo detalla completamente la instalación que se va a realizar. En él se definen de forma concisa las características técnicas de la instalación, detallando los elementos que la conforman. Debe ser completo y detallado, de tal forma que defina íntegramente la instalación sin ningún tipo de duda o ambigüedad, ni dejando margen de interpretación alguna. Los tipos de proyectos a efectos de tramitación. A efectos de tramitación de la documentación, se definen dos tipos de proyectos, el administrativo y el de ejecución. La citada norma UNE 157001 los define de la siguiente manera. Proyecto administrativo. Documento que forma parte o que se constituye a partir de los contenidos de un proyecto y cuyo objeto es justificar los aspectos legales para obtener la autorización o registro por parte de la administración de un producto, obra, instalación, servicio o software. Proyecto de ejecución. Conjunto de documentos, modelos o maqueta en soporte físico, lógico u otro que tiene como objeto la definición y la valoración de las características de un producto, obra, instalación, servicio, software, etc., que se requieren en función de su fin o destino. Según estas definiciones, se entiende que el proyecto administrativo es la parte del proyecto básico utilizada para realizar gestiones administrativas, como pueden ser las obtenciones de licencia o autorizaciones por parte de la administración pública. El proyecto de ejecución se encargará de la definición y descripción de todos y cada uno de los detalles de la instalación que se va a realizar. En la mayoría de los casos, el proyecto administrativo estará incluido dentro del propio proyecto de ejecución. Cabe destacar que, independientemente del tipo de proyecto que se va a realizar, este debe ser lo suficientemente claro, conciso y además de poseer la amplitud necesaria y contar con una serie de datos imprescindibles para poder englobar todos los requisitos que interesan al destinatario, sin tener la necesidad de solicitar aclaraciones del mismo. Documentación técnica asociada a las instalaciones electrotécnicas. La clasificación de las instalaciones eléctricas viene determinada por sus características técnicas y por el uso que se va a hacer de ellas. La documentación asociada o la ejecución de estas instalaciones estarán condicionadas a dicha clasificación. La clasificación técnica de las instalaciones eléctricas. Las instalaciones eléctricas pueden clasificarse en función de su nivel de tensión, de su uso y características o por su potencia. La legislación actual establece que, dependiendo del voltaje o nivel de tensión, las instalaciones eléctricas pueden ser de dos tipos: instalaciones consideradas como baja tensión, con un voltaje menor o igual a 1000 voltios en corriente alterna, o 1500 voltios en corriente continua, o instalaciones consideradas como alta tensión, con un voltaje superior a 1000 voltios en corriente alterna y 1500 voltios en corriente continua. Dentro del grupo de las instalaciones de corriente alterna, al ser el tipo de corriente más utilizada para su generación, transporte, distribución y consumo, se suelen clasificar las tensiones de una manera más específica y como se muestra en la tabla siguiente.
En algunas regiones de Europa, cerca de la frontera con Rusia, se utilizan tensiones de transporte cercana a los 700 kilovoltios. En España, las líneas eléctricas de alta tensión no superan los 400 kilovoltios. En lo referente al uso y características de una instalación eléctrica, las consideradas como baja tensión son casi siempre de tipo receptoras, es decir, su finalidad es consumir la energía eléctrica para convertirla en trabajo útil. No obstante, también resulta posible encontrar instalaciones de baja tensión cuya finalidad es la generación, distribución o almacenamiento de energía eléctrica, pero en pequeñas cantidades. La clasificación de las instalaciones de alta tensión en función de su finalidad es mucho más compleja, puesto que puede haber sido diseñadas para generar, transportar o distribuir la energía eléctrica en grandes cantidades, así como transformar los niveles de tensión. Atendiendo al criterio de uso y características, una posible clasificación de las instalaciones eléctricas es la que se muestra en la siguiente tabla. Clasificación administrativa de las instalaciones eléctricas. Desde un punto de vista administrativo y legislativo, las instalaciones eléctricas descritas en la tabla anterior se pueden clasificar en 4 grupos: instalaciones eléctricas de baja tensión, instalaciones de alumbrado exterior en baja tensión, eficiencia energética, líneas eléctricas de alta tensión y las centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación. Cada uno de los grupos mencionados posee un reglamento propio, por lo que la documentación técnica asociada, así como los trámites administrativos necesarios para la tramitación, legislación y posterior puesta en marcha de estas instalaciones eléctricas, depende de esta clasificación. Dicha documentación técnica, necesaria para la ejecución de las obras, puede ser de 2 tipos: proyecto eléctrico o memoria técnica de diseño. El proyecto eléctrico. Un proyecto es un conjunto de documentos que, unidos entre sí, conforman una solución para una situación previamente establecida. La finalidad de un proyecto eléctrico es definir conscientemente todas y cada una de las características eléctricas de una instalación. El proyectista debe cumplir con la demanda solicitada, manteniéndose siempre dentro de los límites marcados por las normativas, leyes vigentes que sean de aplicación a los trabajos que se vayan a realizar en función de dicho proyecto. Memoria técnica de diseño. La memoria técnica de diseño, más conocida por el acrónimo MTD, es un documento oficial mucho más breve que un proyecto, cuya finalidad es proporcionar los datos básicos de una instalación eléctrica, que por sus características no precisa de la realización de un proyecto. El autor encargado de redactarla debe incluir todos los detalles técnicos de la instalación objeto, garantizando que estos cumplan con las disposiciones legales vigentes de manera que puedan ser legalizadas por el organismo correspondiente. Cada comunidad autónoma de España dispone de su propia plantilla de memoria técnica de diseño. Documentación técnica necesaria en función del tipo de instalación. La documentación técnica necesaria para la ejecución, tramitación, legalización y posterior puesta en marcha de una instalación eléctrica es la detallada a continuación. Instalaciones eléctricas de baja tensión. La clasificación de la documentación técnica asociada a la instalación eléctrica de baja tensión es muy compleja, debido al gran número de infraestructuras de diversa índole y características existentes en esta categoría. Por este motivo, el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión define una serie de grupos que serán detallados más adelante, en los que se indica la necesidad de realizar un proyecto o una memoria técnica de diseño en instalaciones de baja tensión dependiendo del tipo de instalación, de si es nueva, modificada o ampliada, y de requisitos técnicos como la potencia, el aforo, la superficie, el número de plazas de un garaje, etc. Esto será visto en la lección número 2. Instalaciones de alumbrado exterior en baja tensión. Estas instalaciones deben legalizarse desde un punto de vista eléctrico, atendiendo a los criterios marcados como instalaciones de baja tensión. Asimismo, desde la publicación en el 2008 del Reglamento de Eficiencia Energética, determinadas instalaciones de alumbrado exterior deben también ser legalizadas teniendo en cuenta este nuevo criterio, que depende de la potencia de la instalación. Las instalaciones de alumbrado exterior
con potencia igual o inferior a 1 kilovatio únicamente necesitan una memoria técnica de diseño de la instalación eléctrica. Las instalaciones de alumbrado exterior con potencia superior a 1 kilovatio o menor o igual a 5 kilovatios precisan de una memoria técnica de diseño para la parte de la instalación eléctrica y una memoria técnica de diseño independiente de eficiencia energética. Las instalaciones de alumbrado exterior con potencia superior a 5 kilovatios requieren un proyecto para la parte de la instalación eléctrica y otro proyecto independiente de eficiencia energética. Líneas eléctricas de alta tensión. Las líneas eléctricas de alta tensión, utilizadas para el transporte o distribución de la energía eléctrica, requieren siempre de un proyecto, independientemente de si se trata de líneas aéreas o subterráneas. Centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación. Las instalaciones eléctricas cuyo uso esté referido a la generación y transformación de energía eléctrica en alta tensión, centrales eléctricas de más de 1000 voltios, subestaciones, centros de reparto y centros de transformación, precisan siempre de un proyecto. Contenidos mínimos de la documentación técnica. Tanto la documentación técnica asociada al desarrollo y legalización de cada tipo de instalación eléctrica como su contenido varía en función de si es necesario redactar un proyecto o complementar una memoria técnica de diseño para su legalización. A continuación, se exponen las principales características y el contenido mínimo de ambos tipos de documentos. Contenido de un proyecto. El proyecto de una instalación debe definir todas y cada una de las instalaciones de la edificación objeto. Un proyecto debe englobar todos los documentos dentro de un mismo volumen. Particularmente, el proyecto de una instalación eléctrica tiene como finalidad describir todas las características eléctricas definitivas de dicha instalación, adaptándosele a lo solicitado por el cliente y respetando las normativas vigentes. El proyectista es el encargado de realizar esta función ayudándose de programas informáticos u otros medios existentes para ejecutar la tarea de la forma más adecuada posible a la solución solicitada. El proyecto definitivo será consensuado entre proyectista y cliente según el resultado final que se quiera obtener en lo que a calidades, precios, soluciones constructivas y eficiencia energética se refiere. Para llevar a cabo un proyecto adecuado y completo técnicamente, se establecen los siguientes documentos básicos imprescindibles que han de formarlo: portada, índice general de contenidos, memoria descriptiva, anexos de cálculos eléctricos, pliegos de condiciones, presupuesto, estudios de entidad propia, planes y manuales, planos de proyecto de obra civil y edificación, planos y esquemas de la instalación eléctrica. Asimismo, dependiendo del uso y características técnicas de la instalación, también puede resultar necesario incluir en el proyecto electrotécnico una o varios de los siguientes documentos o justificaciones. Cálculos de ocupación, planos de trazado de las vías de evacuación, clasificaciones de zonas de riesgo de incendio o explosión, descripción y características del segundo suministro, descripción y cálculos justificativos del alumbrado de emergencia. Además, un proyecto técnico deberá ser visado por un colegio de ingenieros técnicos o arquitectos, o bien estar acompañado de una declaración responsable del proyectista. Al finalizar los trabajos, el director de obra, que generalmente es el autor del proyecto, emitirá un documento denominado Certificado Final de Obra. Contenidos de una memoria técnica de diseño. La memoria técnica de diseño es un documento que contiene las características eléctricas básicas imprescindibles para definir las instalaciones eléctricas objeto. El formato puede variar en función de la comunidad autónoma en la que se registre la instalación. De manera genérica, puede establecerse que los contenidos mínimos que deben aparecer en una memoria técnica de diseño son los siguientes: datos referentes al propietario de la instalación, emplazamiento de la instalación, uso al que se destina la instalación, relación nominal de los receptores que se prevé instalar y su potencia, cálculos justificativos de las características de la línea general de alimentación, derivaciones individuales, líneas secundarias y circuitos interiores,
características de los elementos de corte y protección adoptados, puntos de utilización y secciones de los conductores de cada uno de los circuitos, pequeña memoria descriptiva de los trabajos realizados, esquema unifilar de la instalación eléctrica, croquis del trabajo de las canalizaciones, identificación de la persona que firma la memoria y justificación de su competencia, fecha de elaboración de la memoria. En las unidades posteriores, que veremos en este curso, se ampliará la información acerca de la composición y la elaboración de todos los documentos citados. Legislación y normativa de aplicación. El conjunto de criterios, instrucciones y especificaciones aplicables a un determinado material, a una determinada materia o actividad, como es el caso de las instalaciones eléctricas, se establece en una serie de textos y documentos de diversa índole, cuya aplicación debe ser obligatoria o voluntaria. El origen de estos documentos proviene de dos posibles entornos, el legislativo y el normativo. Entorno legislativo. Abarca todos aquellos documentos que en forma de disposiciones generales poseen un ámbito de aplicación obligatorio. En España, dichas disposiciones son aprobadas por el Estado, las comunidades autónomas, las delegaciones provinciales o los municipios, y pueden ser redactadas en forma de directiva, ley, ley orgánica, decreto, real decreto ley, reglamento, instrucción, orden y ordenanza. Las disposiciones legales son de aplicación obligatoria en todos los documentos elaborados e instalaciones ejecutadas con posterioridad al día de su entrada en vigor, que puede ser el mismo día de su publicación o en un día posterior concreto que debe ser anunciado en el contenido de la propia disposición. Citando un ejemplo, el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión fue publicado en un Real Decreto en agosto del año 2002. Dicha complejidad y la gran cantidad de cambios establecidos respecto al reglamento predecesor, el de 1973, se estableció que su entrada en vigor fuese el 19 de septiembre de 2002, con carácter voluntario, y el 19 de septiembre de 2003, con carácter obligatorio. Siempre que, por un determinado motivo justificado, no fuese posible ajustarse en su totalidad al contenido de una determinada disposición legal, el responsable de la ejecución de la obra o instalación debe presentar ante el organismo competente, generalmente la Delegación Provincial de Industria, una solicitud de excepción a la disposición legal o reglamento correspondiente, que debe ser aprobada antes de la fecha de comienzo de los trabajos. Entorno normativo. Tiene la consideración de norma todos aquellos documentos editados por un organismo de normalización reconocido y cuyo ámbito de aplicación es voluntario. En determinadas ocasiones puede suceder que las disposiciones legales hagan referencia a una o varias normas determinadas, haciendo en ese caso su cumplimiento obligatorio. Los organismos de normalización existentes en la actualidad que afectan a las instalaciones electrotécnicas, tanto a nivel documental como a nivel de ejecución, son los referidos en la siguiente tabla. La Organización Internacional de Normalización, ISO, es la entidad encargada de favorecer la normalización en el mundo. Es una federación de organismos nacionales con oficinas que actúan delegadas en cada país, AENOR en España, DIN en Alemania, AFNOR en Francia, etc., con unos comités técnicos que llevan a término las normas. Su creación surge de la necesidad de dar más eficiencia a las normas nacionales. La finalidad de las normas ISO es orientar, coordinar, simplificar y unificar los usos para conseguir menores costes y efectividad. La Comisión Electrotécnica Internacional posee unas características análogas a las indicadas para la Organización Internacional de Normalización, solo que en este caso las normas creadas se incluyen exclusivamente en el entorno de las competencias eléctricas. Gran parte de las normas internacionales de la Comisión Electrotécnica Internacional se transponen a las normas europeas EN y posteriormente a las normas españolas UNE-EN. El entorno legal y normativo aplica
aplicable a las instalaciones electrotécnicas es muy extenso, lo que hace muy complicado realizar un estudio a fondo de todas las disposiciones en vigor. El objetivo de los siguientes apartados es, por tanto, dar a conocer las normas, leyes y reglamentos que afectan más directamente a las instalaciones eléctricas. Todos los documentos citados en las siguientes páginas derogan a sus predecesores, así como cualquier texto de igual o inferior rango que contradiga o se oponga a lo establecido en los mismos. A continuación, se especifica la reglamentación básica que se ha de tener en cuenta para realizar cualquier tipo de instalación eléctrica. Normativa y reglamentación aplicables a las instalaciones eléctricas de baja tensión. Las disposiciones que a continuación se exponen son siempre de aplicación en la documentación técnica referente a las instalaciones eléctricas de baja tensión. Reglamento electrotécnico para baja tensión y sus instrucciones técnicas complementarias, ITC-BT 01 a ITC-BT 52. La guía técnica de aplicación del reglamento electrotécnico de baja tensión. Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas complementarias. Guía técnica de aplicación del reglamento de eficiencia energética en alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas complementarias. Normativa y reglamentación aplicables a las instalaciones eléctricas de alta tensión. Las disposiciones que a continuación se exponen son siempre de aplicación en la documentación técnica asociada a las instalaciones eléctricas en alta tensión, es decir, aquellas cuya tensión nominal es superior a 1000 voltios. Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias, ITC-RAT 01 a 23. También está el reglamento de líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias, la ITC-LAT 01 hasta la 09, y la guía técnica de aplicación del reglamento de líneas eléctricas de alta tensión. El reglamento electrotécnico de baja tensión es obligatorio su cumplimiento y establece los requerimientos específicos que debe cumplir una instalación eléctrica de baja tensión, con una tensión menor a 1000 voltios en corriente alterna. En lo que respecta a la sección de los conductores, métodos de montaje, diámetros de los tubos, canalizaciones, potencia prevista, características de las protecciones, etc. La guía técnica de aplicación, de carácter orientativo, no obligatorio, tiene como objeto facilitar la comprensión y aplicación práctica de las exigencias establecidas en el reglamento y sus instrucciones técnicas complementarias. Ha sido elaborada por el Ministerio de Ciencia y Tecnología en consonancia con los expertos y las entidades más representativas del sector. El Reglamento de Eficiencia Energética establece los requisitos técnicos y documentales que deben cumplir las instalaciones de alumbrado exterior. Dichas instalaciones deben ser objeto de ciertos cálculos definidos en el reglamento y encontrarse dentro de los límites establecidos por él, los cuales determinan la calificación energética de dicha instalación. Las inspecciones periódicas de instalaciones eléctricas de baja tensión cuya fecha de legalización fuese anterior a la entrada en vigor del reglamento de baja tensión del 2002 se acogerán a las disposiciones establecidas en el anterior reglamento, a pesar de que ya haya sido derogado. Se trata del reglamento electrotécnico de baja tensión de 1973. La guía técnica del reglamento de eficiencia energética en alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas complementarias es de carácter orientativo no vinculante. Es una ayuda para la correcta interpretación del reglamento. Corrige las erratas existentes en este y añade 3 anexos, que incluyen ejemplos, proyectos y actuaciones. El reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias tiene por objeto establecer las condiciones técnicas y garantías de seguridad que han de someterse
las siguientes instalaciones eléctricas de alta tensión, a fin de proteger las personas y la integridad y funcionalidad de los bienes que pueden resultar afectados por las mismas, conseguir la necesaria calidad en los suministros de energía eléctrica y promover la eficiencia energética, establecer la normalización precisa para reducir la extensa tipificación que existe en la fabricación de material eléctrico, facilitar desde la fase de proyecto de las instalaciones su adaptación a los futuros aumentos de carga racionalmente previsibles. Las disposiciones de este reglamento se aplican a las instalaciones eléctricas de alta tensión, entendiéndose como tales las de corriente alterna trifásica de frecuencia de servicio inferior a 100 Hz, cuya tensión nominal eficaz entre fases sea superior a 1 kV. No será de aplicación este reglamento a líneas de alta tensión ni a cualquier otra instalación que dentro de su ámbito de aplicación se rija por una reglamentación específica. Reglamentación de líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias. El reglamento de líneas eléctricas de alta tensión establece las condiciones técnicas necesarias que deben cumplir las líneas eléctricas de alta tensión encargadas de distribuir la energía eléctrica en lo que respecta a conductores, secciones, protecciones, potencias y recorridos. La guía técnica de aplicación de este reglamento, de manera análoga a la de baja tensión y mucho menos desarrollada que esta, posee carácter orientativo y no obligatorio. Otras normas y disposiciones legales de aplicación. Resulta también necesario conocer y tener en cuenta toda la legislación y normativa referente al sector eléctrico general y al de edificación, puesto que puede ser de aplicación en determinados proyectos de instalaciones electrotécnicas. Las disposiciones más relevantes que cubren este aspecto son las numeradas a continuación. Ley del sector eléctrico, aplicable a todas las instalaciones eléctricas, tanto en baja como en alta. Código técnico de edificación y documentos básicos. El Código técnico de edificación establece las exigencias que deben cumplir los edificios en relación con los requisitos básicos de ahorro de energía, protección frente al ruido, seguridad de utilización y accesibilidad, salubridad, seguridad en caso de incendio y seguridad estructural establecidos. Determinadas partes de las instalaciones eléctricas deben ajustarse, además, a lo dispuesto a la legislación reguladora de las instalaciones de telecomunicaciones que se les sea de aplicación. Es necesario, por tanto, tener en cuenta y conocer la normativa más relevante relacionada con el sector de las telecomunicaciones, en caso de interactuar con él, ya que en los proyectos eléctricos resulta frecuente incluir, por ejemplo, las líneas de alimentación de RIST o RITI, así como los cuadros que contienen los dispositivos de mando y protección con los que protegen de determinados equipos de telecomunicaciones. Las disposiciones vigentes más relevantes que afectan a los sistemas e instalaciones de telecomunicaciones se resumen a continuación. Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones. El Real Decreto 346/2011 y la Orden ITC/1644/2011. Reglamento regulador de la actividad de instalación y mantenimiento de equipos y sistemas de telecomunicación. El Real Decreto 244/2010 y la Orden ITC 1142/2010. Todos los reglamentos y las normativas citados en estos apartados deben tenerse en cuenta en el campo de las instalaciones eléctricas, siendo conscientes de que este ámbito de trabajo se encuentra en constante cambio. Resulta necesario tener en cuenta las nuevas disposiciones posteriores a la fecha de publicación de los reglamentos emitidas para complementar y actualizar sus contenidos, entre las que destaca reales decretos y órdenes cuya finalidad son las correcciones de errores y erratas, las actualizaciones puntuales, etc. Pueden resultar también de aplicación otras normas, disposiciones, directivas y actas propias de la comunidad autónoma, provincia o municipio donde va a ser realizada la instalación, así como los requisitos internos y protocolos de las compañías que suministran la energía eléctrica.
Tramitación y puesta en servicio de las instalaciones eléctricas. Legalizar una instalación consiste en reunir toda la documentación técnica necesaria y realizar una serie de tramitaciones con la Administración para poder validar un certificado de instalación eléctrica, mediante el cual el titular podrá recibir el suministro en su instalación. Además de quedar esta debidamente inscrita en el registro de instalaciones eléctricas de la Dirección General de Industria, Energía y Minas. Certificado de instalación eléctrica. Para dar de alta y dotar de suministro a una instalación eléctrica es necesario disponer de un certificado de instalación eléctrica, debidamente cumplimentado, en el cual se especifican las características técnicas básicas de la instalación. El instalador eléctrico autorizado es el encargado de firmar el documento de instalación eléctrica, responsabilizándose de esta manera de todos los trabajos llevados a cabo en la instalación, los cuales deben estar indicados claramente en la documentación técnica elaborada. De manera genérica, puede establecerse que el contenido genérico de un certificado de instalación eléctrica es el siguiente: datos referentes al titular de la instalación o representante del mismo, datos referentes a la empresa instaladora, certificado de la empresa instaladora, datos referentes al instalador autorizado, datos de la empresa distribuidora de energía eléctrica, características generales de la instalación, características técnicas de la instalación, verificaciones por medidas y ensayos, firma del instalador autorizado. Proceso de legalización de las instalaciones. Una vez ejecutada la instalación, el instalador eléctrico autorizado deberá aportar la documentación necesaria al organismo competente encargado de realizar las gestiones correspondientes para poder solicitar el suministro eléctrico. El proceso y la documentación variarán en función del tipo y características técnicas de la instalación y de si es requerido un proyecto eléctrico o una memoria técnica de diseño. Además, los procesos administrativos necesarios para la legalización de una instalación eléctrica puede diferir en cierta medida dependiendo de la comunidad autónoma. A pesar de las diferencias existentes en cuanto a metodología de tramitación y legalización de las instalaciones, en todas ellas se siguen unas pautas similares que se exponen en el siguiente esquema. Dada su complejidad y especial importancia, el proceso de tramitación y legalización de las instalaciones eléctricas será estudiado con mayor detalle en la lección 6 de este curso. Puesta en servicio de las instalaciones. Una vez finalizadas las obras, realizar las verificaciones y la inspección inicial, en su caso, y antes de la puesta en servicio de la instalación, la empresa instaladora comunicará la existencia de la nueva instalación eléctrica. Se podrán realizar las comunicaciones ante el servicio provincial o a través de los organismos de control que actúan en dicho campo reglamentario, presentando la documentación necesaria en cada caso y aportando el pago de tasas y tarifas. Posteriormente, el titular de la instalación es el encargado de solicitar el suministro energético mediante la presentación en la correspondiente empresa suministradora de energía eléctrica del certificado de instalación eléctrica debidamente legalizado y del documento de solicitud de suministro, similar al del ejemplo expuesto en la siguiente figura. Dicha empresa podrá realizar las verificaciones que considere oportunas en lo que se refiere al cumplimiento del reglamento y, en caso favorable, conectará la instalación a la red eléctrica de distribución. Una vez legalizada la instalación y abastecida del suministro eléctrico, el titular puede escoger la empresa comercializadora de energía eléctrica que más le interese para realizar el contrato y la factura mensual, en función de las tarifas ofrecidas por cada operador. La empresa distribuidora es la que lleva la electricidad a los puntos de consumo, siendo la propietaria y responsable de la red de distribución de baja tensión. La empresa comercializadora es la compañía que vende la energía a los consumidores a un precio pactado previamente. Los usuarios de las instalaciones eléctricas pueden elegir la empresa comercializadora, pero no pueden escoger la empresa distribuidora,
que viene determinada por la zona. En caso de ser necesario, disponer de suministro eléctrico por causas objetivas antes de concluir la tramitación administrativa de la instalación, se podrá solicitar justificadamente y garantizando la seguridad de las personas y bienes, así como la no perturbación de otras instalaciones o equipos, el suministro provisional en pruebas.